Muy buenos días, queridos amigos, hermanos, shalom, paz de lo alto. El Señor ha estado tratando conmigo, siempre ha tratado conmigo, pero la rebeldía de mi corazón y muchas de las cosas que el Señor está moldeando en mí, que le ofenden a su santo y bendito nombre, han provocado que el Señor haya ido poco a poco, o sea, que el Señor haya afinado el oído de mi corazón. Y en esta mañana, por ejemplo, para dirigirme a ustedes, el Señor me estuvo inquietando con un tema. Y antes de que desarrollemos el tema en el Señor, voy a compartir esta corta exhortación porque el Señor no ha terminado de trabajar en mi corazón con relación a este tema. Y antes de yo poder compartir con ustedes, necesita el Señor que yo entienda, no como sabiduría humana, sino que aprenda a vivir en el desierto en que me tiene. El que me conoce sabe que el Señor siempre me ha hablado y cada vez que me habla en su misericordia, cambió el chip esta mañana y lo que voy a compartir con ustedes es pan caliente. Yo tengo aquí toda una hoja que yo preparé, unas hojas que yo preparé, todas estas, pero como le dije, como yo la preparé, el Señor me dijo, detente ahí porque tú no eres el que prepara los mensajes y las prédicas, soy yo. Me lo recordó nuevamente y esto es lo que quiero compartir con ustedes hoy, pan caliente. Fíjense, ya vieron el título. Quítate de la vía perico. Muy parecido a el cuento de ahí viene el lobo, que nosotros conocemos, que llegó un momento que después el pueblo nadie hizo caso y vino el lobo. Lo de quítate de la vía perico es muy parecido. Yo tengo mucha influencia de música, digamos, secular. Y en los que recuerden, ese era un tema de antaño, se lo recomiendo, búsquenlo así, quítate de la vía perico. Y advertían a Perico, quítate de la vía perico que ahí viene el tren, quítate de la vía perico que ahí viene el tren. Y dentro, ustedes van a ver que la letra dice, después no vaya a decir que no te lo advirtieron. ¿Qué tiene que ver eso con el pan caliente de hoy? Que el Señor me exhortó y me estuvo inquietando mucho durante esta semana. Fíjense, voy a compartir con ustedes porque hoy en día nosotros, yo era uno que satanizaba mucho, por ejemplo, las redes sociales. Las redes sociales muchos la han utilizado para cosas, para su propio beneficio y para infinidades de cosas. Y muchos de nosotros los que estamos en Cristo usamos esto como plataforma y vemos una ventaja, y más en este tiempo, por ejemplo, de pandemia, de COVID, donde te piden el aislamiento y todo el protocolo de bioseguridad. Perfecto. Pero ¿qué sucede? Que las redes no son malas como tal. Es el uso que se le da a las redes. Pero hay tanto ruido en las redes y en las calles, que el ser humano al día de hoy no sabemos, o sea, estamos siendo moldeados por todo ese ruido. Entonces salimos muchos de nosotros, no importa a qué nos dediquemos, uno a los negocios del reino, de las cosas que tienen que ver con el Señor, otros a mercadear un producto o un servicio, o se habla de política, o se habla de deporte, y usted con un solo clic desde su teléfono nada más necesita estar conectado, y a través de todas estas redes sociales que siempre han existido. Lo que pasa es que todo eso que usted conoce como Instagram, como Twitter, como Facebook, llámele el nombre que quiera, antes era de boca a boca, ahora se ha tecnificado y la tecnología ha hecho que se desarrolle a tal punto que usted y yo hoy, el que conocemos, y vemos, por ejemplo, que con ese tanto ruido que hay, la pregunta del millón es, ¿a quién escuchamos? ¿Qué escuchamos y qué no? Estamos sumergidos en tantos expertos en todas las materias, estamos sumergidos en tantas opiniones,
Y resulta que cada uno de nosotros se empieza a inclinar por la forma en que ha sido moldeado o criado según su entorno. Entonces, según como lo crió su mamá, su papá, su abuela, su barrio, su escuela y una serie de cosas, usted tiene una formación y yo tengo una formación y nosotros opinamos en relación a eso. Y no necesariamente eso significa que nuestra opinión es válida, solamente que nuestra opinión obedece a lo que hay dentro de nuestro corazón, a lo que fue sembrado ahí, producto de lo que ya le dije, de una mamá, de un papá, de unos hermanos, de un tío, de todo lo que ha rodeado de todo lo que nos ha rodeado a nosotros. Y lo que me preocupa y lo que el Señor me inquietó con relación a esto es a quién usted va a escuchar. Entonces no se trata solo de a quién, y quiero que se detenga ahí, sino, ok, ¿qué es lo que vamos a escuchar en medio de todo esto? Porque la pandemia como tal, lo único que ha hecho, lo que principalmente ha hecho, es desvelar lo que realmente hay en el corazón del hombre. Hay una desesperación por no contagiarse y por no morir de mucha gente que está provocando ya que la gente se empiece a automedicar. Entonces, producto de la corrupción o de la mala intención de muchos, digamos, médicos y especialistas en la salud, porque no podemos negar que sí lo hay, producto de eso provoca que mucha gente del pueblo o del vulgo o inclusive de las altas esferas empiecen a tener una pelea entre ellos, una discordancia entre ellos, y ya la gente de ver muertos y con esa impotencia, la gente está buscando sus alternativas. Entonces usted ve que hay un montón de recetas caseras para el COVID, que si el limón, que si el ajo, que si el jengibre, y como ya hemos repetido en otras ocasiones, la gente se está muriendo. Mejor aprueben la hidroxicloroquina, mejor aprueben o sea, hay una desesperación en la que inclusive está cayendo el pueblo de Dios, o el que se hace llamar pueblo de Dios. Nosotros que realmente estamos llamados a confiar en el Señor, estamos cayendo en esto, y el Señor me pidió que hiciera un alto. Entonces voy a hablar, nada más voy a compartir con ustedes extractos de tres partes de la Escritura, para que más o menos tengamos una idea de lo que el Señor hoy quiere compartir con nosotros. Fíjese bien, cuando le estaban avisando a Perico que se moviera, que ahí venía el tren, Perico no se movió, y después el coro dice, si yo llego a saber que Perico era sordo, yo paro el tren. Pero el problema es que si usted trampola esto desde históricamente, Cristo ha estado enviando mensajero, profeta, póngale el nombre que usted quiera, avisando de tantas cosas que iban a pasar. Y muchos de nosotros estoy hablando principalmente de la grey, del pueblo de Dios, está viendo esto con sorpresa, cuando esto no es sorpresa. Para nosotros no debería ser sorpresa lo que está pasando. Y no solo eso, a lo que ya sabemos que no es una sorpresa, no estamos comportándonos acorde a lo que debe reflejar ser una persona que dice que cree en Dios y que Dios es su Padre. Entonces vamos, por ejemplo, a referirnos, quiero compartir con ustedes primero el Evangelio de Juan, capítulo 8, y vamos a leer desde el verso 31. Evangelio de Juan, capítulo 8, y vamos a leer del verso 31 al verso 38. Y dice así, dice, dijo Jesús entonces a los judíos que habían creído, dice, que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces esto se ha recitado de mucha gente que hasta ni siquiera cree en Dios porque no sabe ni de dónde viene, y muchos de nosotros por misericordia de Dios sabemos de dónde viene. ¿Cuántas veces no hemos recitado esto? Que la Biblia dice que y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre.
sea, ¿libre de qué? Hay muchas cosas de las que nosotros permanecemos cautivos. Y usted dice, bueno, pero ¿libre de qué? Entonces, bueno, hay gente que todavía está cautivo o preso de la fornicación, de la mentira, está preso de muchas cosas. Nosotros permanecemos cautivos, permanecemos presos. Pero eso tiene un denominador común. ¿Y cuál es? Eso se llama pecado. Entonces, no importa qué se mueva en nuestro entorno, parece que nosotros, el tanto ruido que se está escuchando, que se está haciendo, no escuchamos la voz de Dios a través de todos esos mensajeros, inclusive burros, que Dios utiliza para que usted sea libre, para que yo sea libre. Hay tanto ruido. Entonces, ¿cómo saber a quién escuchar y cómo saber si lo que se dice viene de parte de Dios o no? Y nosotros estamos fallando en eso, especialmente el pueblo de Dios, porque todo tiene que ser ceñido bajo el prisma de la escritura. Tiene que pasar el filtro de la escritura. Y el problema es que estamos tan influenciados por ese ruido que estamos inclusive malinterpretando lo que la escritura dice, que no es nuevo, y estamos haciendo de esto un desorden y la gente en medio de tanto ruido se está muriendo. No de COVID, se está muriendo porque no está recibiendo al Señor como Salvador y su destino final es el infierno. Entonces, quiero recordar, por ejemplo, fíjense lo que dice en Juan capítulo 33. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serás libre? Estaban pegando una mentira. Si históricamente ese pueblo judío había sido esclavo primero de los egipcios, de los persas, y en ese momento que se estaba haciendo esto eran esclavos de alguna manera de los romanos. Ellos no podían hacer lo que le daba la gana libremente si no tenían algún tipo de convenio con los romanos. Entonces así descaradamente, y eso pasa en el día de hoy, usted piensa que no está siendo cautivo. Usted dice, yo no soy ningún cautivo, yo no soy preso, yo hago lo que me da la gana, yo tengo la libertad y yo no he sido esclavo. Usted y yo estamos siendo esclavos, porque fíjese lo que dice la escritura. Mire dónde nosotros perdemos el norte. Usted piensa que como no está preso en una cárcel que tiene barrote, y usted piensa que como maneja su vida a la forma que usted crea, que usted no está siendo preso y que no es esclavo de algo. Dice, yo no soy ningún esclavo, porque piensa de una vez en los negros con los grilletes o de un montón de cosas que no vienen a la mente. Pero fíjense lo que dice la escritura. Ahí mismo en Juan capítulo 8, el verso 34, dice, Jesús le respondió, no cualquiera, Jesús, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, nosotros estamos viviendo en un mundo donde hay tanto ruido y el enfoque debe ser al pueblo de Dios, a nosotros que decimos que somos pueblo de Dios, es que diariamente tenemos que ver que nosotros somos pecadores, que hacemos pecado y que nosotros estamos siendo esclavos y que el único que tiene la capacidad, el único que puede liberarnos es Cristo. ¿A través de qué? Dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero ¿qué decía antes de eso? Y el verso 31, el verso 31 dice, no, ustedes, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. O sea, Cristo estaba diciendo, si vosotros permanecéis en mi palabra, no la palabra de la OMS, no la palabra del pastor, no la palabra de Juan de los Palotes, no en la palabra de los expertos que están apareciendo ahora, expertos en todo, no de los coaching. Ahora hay gente que solamente enciende el teléfono, se conecta y pone un en vivo y empieza a gritar y a despotricar de todo el mundo y me deja pensando, nosotros estamos cayendo, pueblo de Dios y no pueblo de Dios, en atacarnos uno entre otro. Y es cierto, mire, hay gente con malas intenciones detrás de todo esto que usted y yo podemos ver como si una conspiración detrás del COVID. Pero es que no es solo el COVID. Históricamente usted y yo sabemos que detrás
de muchas cosas que han sucedido, como las guerras mundiales, las otras enfermedades. Claro que hay gente mala, eso es histórico. Y Cristo ya lo había dicho, la palabra tiene un orden cronológico de todo lo que ha sucedido para que nosotros tengamos como ejemplo de que esto no debe sorprendernos, pero esto lo está desviando a solamente hablar de los temas y opinar de los temas de manera superficial, porque nos asusta y nos preocupa lo que nos puede afectar en la parte humana. ¿Y dónde está Cristo diciendo que en medio de todo esto nosotros somos presos, somos cautivos de algo que se llama pecado, y que la única forma de ser libre de esto y conocer la verdad que es Cristo es permaneciendo en su palabra? Usted y yo estamos aquí por un propósito, porque hay un plan de Dios para usted y para mí. Entonces nosotros no estamos sujetos a ese plan y a ese propósito. No podemos hacer oídos sordos de que no importa tanto ruido que se oiga alrededor. Usted tiene que saber, no importa quién lo diga, sino que detrás de eso, cuál es la intención, quién lo está diciendo. Eso me preocupa y Dios está inquietándome con relación a eso, porque cualquier persona está opinando y nosotros anteriormente, por lo menos cuando había algún tipo de orden en la sociedad, todavía se estila que si usted va a buscar trabajo le piden, dame un currículum vitae, la currícula, la hoja de vida tuya, porque no podemos reclutar bajo la planilla de ninguna empresa una persona que no pase por lo menos el filtro de saber dónde te estudiaste, quién te recomienda, cuáles son tus referencias, qué hablan de ti. Y cuando por lo menos anteriormente la sociedad estaba buscando, estaba viviendo bajo algunos parámetros de moral y de este tipo de cosas, nosotros siempre buscamos la manera de saber quién es el que habla, porque no me importa lo que diga, sino depende de quién venga lo que se dice. ¿Y dónde está el enredo hoy? El enredo hoy está en que hemos agarrado a todos estos personajes que tenían buena referencia y lo hemos enaltecido y lo hemos puesto en pedestales y se han convertido en nuestros dioses. ¿En qué sentido? Ahora le voy a decir en qué sentido. Es bueno cuando una persona se prepara para ser ingeniero, si es una eminencia como ingeniero, eminencia como doctor, eminencia como economista, y nosotros alabábamos, inclusive el ser humano se pone a premiarlo y da que los premios Nobel. Entonces gente que estaba obteniendo cargos importantísimos en el planeta como presidente, como doctores, médicos, ingenieros, abogados, y que estaban siendo parte de grandes empresas, de grandes fundaciones, nosotros empezamos a endiosarlo, y cada vez que salía una persona, que sale una persona con estos dones, estamos dejando por fuera que ese don y esa capacidad y esa sabiduría e inteligencia que tiene, se la dio Dios, y eso no hace que esta persona deje de ser pecadora. No importa qué tan sabio, inteligente o el IQ que tenga Einstein o todos estos sabios, dependen del que dio la vida, dependen del que tiene la verdad. Entonces estamos separando todo ese ruido alrededor, y yo no estoy diciendo que esté mal. Lo que estoy diciendo es que ahora llega una persona, y lo hicimos y lo estamos haciendo lo mismo nosotros, caímos en lo mismo nosotros, el pueblo de Dios. Y cuando una persona va a predicar a un lugar o se le invita a otra congregación, siempre viene la charretera y la hoja de vida, como para decirte a ti, mira, él es pastor de una iglesia que tiene yo no sé cuántos miembros y es graduado de yo no sé dónde y tiene tantos seminarios y es tal congresista. Es como diciéndole al agrego, al que lo va a ver, mira, lo que él va a decir, tiene que decir amén. ¿Sabe por qué? Porque él es una eminencia y esa es la voz de Dios aquí, porque él es un tipo preparado. Caímos en lo mismo. Yo no estoy diciendo que el prepararse en las cosas del Señor sea mala, ni que esos títulos sean malos. Lo que estoy diciendo es que empezamos a endiosar a gente, y resulta que esa misma gente son igual de pecadores como usted y como yo, y que sacamos de la ecuación a Cristo. Entonces ahora aparece la gente de la OMS, una organización mundial, que toda la vida estábamos todos siguiéndolo como conejito y cordero, y ahora como esta pandemia se salió de alguna manera de control y el peligro es latente porque está llegando a nuestras casas y hemos perdido amigos, conocidos y familiares, entramos todos ahora en shock, y ahora resulta que la OMS está mal.
Ahora, después de tanto tiempo, igual que la ONU, igual que que el Fondo del Banco Mundial, o sea, todas estas organizaciones se hicieron con los eruditos en su campo, eruditos en economía, eruditos en construcción, eruditos en laboratorio, en ingeniería, eruditos en medicina, todos estos eruditos que nosotros endiosamos porque el sistema humano está dirigido a endiosar gente. Entonces empezamos que mi pastor, el papa, el ingeniero, esos títulos, si lo tienen, es nada más por misericordia de Dios, porque a Dios le dio la gana de ponerlo ahí. Y cuando nosotros sacamos eso de la ecuación, nos desviamos del propósito principal, que es llevar y das voces clamando en el desierto como Juan para que la gente se arrepienta. No importa si es pastor, si es papa, si soy yo, todos nosotros necesitamos arrepentirnos. Todos, si no vamos para el infierno. Y eso es una realidad y está en la escritura. O sea, con tanto ruido, tanta gente, no estamos escuchando las voces del Señor que ha mandado profetas desde el inicio diciendo: quítate de la vía, perico, que ahí viene el tren. Y estamos diciendo de parte de Dios una y mil veces, y cada vez que Dios nos da aliento, para decirle a usted que la vida que se tiene que corregir primeramente es la suya y la mía, es de la persona que usted ve en el espejo. Necesitamos arrepentirnos diariamente y mejorar nuestra vida, y está en las manos del Señor y permanecer en su palabra. Pero todas esas opiniones que se están dando, la mayoría en la ecuación no está Cristo y menos su palabra. Entonces, lo que tenemos esa oportunidad de hacerlo, estamos jugando a que toda esta bulla y este ruido ya nos tiene contaminado y no estamos operando en el poder del Señor y en su palabra. Yo tengo una pregunta. ¿Usted cree que ese Dios que es todopoderoso, escúchese bien, que significa omnipotente, todopoderoso, usted cree que él solamente con decir una palabra usted no se sana? ¿Usted cree que usted necesita hidroxicloroquina o acetaminofén o ibuprofeno o necesita ser intubado o necesita dióxido de cloro? Usted se puede poner todo eso, y cuando Dios dice es hasta aquí, es hasta aquí, y el pueblo no lo está entendiendo. Estamos entrando en una desesperación por hacer las cosas supuestamente hasta utilizando el nombre de Dios y que el nombre de Jesús, y eso no está siendo suficiente. La gente igual se está muriendo, y si la gente vive y Dios le da una oportunidad, no estamos metiendo a Dios en la ecuación, lo mencionamos, pero no estamos creyendo fielmente en eso. Yo estoy diciendo que hagamos lo que nos dé la gana y que vayamos sin mascarilla. No, Dios da sabiduría. Usa la mascarilla, la usamos. Tenemos que lavarnos y las manos, lo lavamos las manos. Dios en un momento dice: bueno, usa el medicamento, pero usted cree que lo va a proteger el medicamento, que lo va a proteger el lavado de manos y que lo va a proteger la mascarilla, cuando Dios diga que es hasta aquí, con todo y su mascarilla se van a ir, y no lo estamos entendiendo. Entonces, ¿dónde está el Dios todopoderoso? ¿Dónde está ese Dios? ¿Recuerdan cuando al Señor Jesús lo paró el centurión y le dijo? Por eso es que a veces nosotros, los que estamos sumergidos en las cosas disque de Dios, a veces nos enloquecemos también. ¿Por qué? Porque resulta que vino un centurión que no era parte del pueblo y le dijo: mira, recuerdan que el centurión quería que tenía un amado enfermo. ¿Y qué le dijo a Jesús? Le dijo: mira, yo necesito que tengo una persona enferma y yo quiero que tú la sanes. Estoy parafraseando lo que dice la escritura. Y Jesús le dijo: tranquilo, ahora que yo termine aquí, ahora voy. Y él le dijo: no, yo soy también hombre de dar orden, yo soy hombre de autoridad. Yo agarro a cualquiera de los míos y le digo: ve y anda, y ve y va, y lo que yo le diga, eso es lo que hace. Yo no necesito que yo sea de autoridad, yo solo necesito que tú digas la palabra. Y Jesús se estremeció y dice: wow, tremendo esto. Dice: solamente di la palabra. Dice: con una palabra tuya bastará para sanarme. Se nos olvidó eso es un principio, eso se nos olvidó. Con una palabra del Señor Jesús, una palabra ¿de quién? Del Señor Jesús, esa misma que nos hace libre, que conoceremos la verdad, es esa no ha muerto todavía, esa sigue.
Y nosotros estamos desesperados. Si Dios quiere que las cosas se hagan de una forma, lo vamos a hacer porque es que detrás hay una enseñanza. Yo lo entiendo. Porque Dios da sabiduría a algunos médicos que lo que los motiva a ellos y que su intención es genuina de ayudar y de salvar vidas. Pero eso no significa que eso sea lo que realmente te sane. Lo que te sana es Cristo. Es el verdadero sanador. Pero claro que hay una enseñanza en el proceso. Mucha gente ha estado en proceso de cáncer, proceso de que ha estado entre la vida y la muerte, y Dios lo ha liberado y ha utilizado médicos, ha utilizado menjurje de hierba y también ha utilizado algunos medicamentos. Pero eso no significa que en realidad, si Dios dice hasta aquí, no importa que usted se esté tomando té con los mejores médicos y los mejores, lo que usted quiera, usted se va a morir. Y si no me cree, la gente rica también se muere en los mejores hospitales. Hay gente que está en la calle, que vive en la calle, los orates, un montón de indigentes, vive en la calle. Yo no he escuchado tanta estadística de que se mueren indigentes. No estoy diciendo que no están muriendo, pero fíjense, ellos andan sin mascarilla, sin protección, comiendo basura. Y todos los días están dando lata. Ellos se cuidan, ellos tienen una super dieta. Ustedes no han visto eso. Entonces, ¿dónde está la parte que estamos olvidando, especialmente nosotros que somos pueblo y no estamos escuchando la voz de Dios? Quítate de la vía, perico, que ahí viene el tren. El mensaje que hay que dar no es de bioseguridad con COVID, es de bioseguridad para que usemos la mascarilla de Cristo, el lavado de manos de Cristo y para que utilicemos el alcohol y el gel de Cristo. Y esa es su palabra, el que permanece en su palabra. ¿De qué le sirve a usted y a mí, a cualquiera, vivir mucho tiempo y nos vamos para el infierno sin Cristo? Vamos a continuar. Fíjense ahí mismo en Juan. Voy a leerles Juan, el capítulo, Evangelio de Juan, el capítulo 6, desde el verso 60. Ok, y dice así. Juan capítulo 6, verso 60. Dice, al oírlas, muchos de los discípulos, de sus discípulos de Jesús, dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo: esto os ofende, porque, dice, porque si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Entonces dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Se lo voy a repetir otra vez. Dice, el Espíritu es el que da vida. El Espíritu, dice, y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vidas. Dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, escuche, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. El mejor maestro que hay, que existe, es Jesús. Y los mismos discípulos de Jesús, muchos lo abandonaron. Cuando escucharon palabra dura, palabra de vida, lo abandonaron. Y entre tanto ruido que hay alrededor nuestro, hay gente diciendo, despotricando de otra, hablando mal de todo el mundo. Sí, puede haber un plan, pero se lo voy a poner así de esta manera. Atención, cuando una persona, vamos a poner un violador, o sea, agarra el violador. Una persona viola a una niña o a una mujer, a quien sea. Ese violador, cuando es atrapado, la persona que está mal es el violador. Entonces todos exigimos justicia porque queremos que el violador vaya ante la justicia, que sea juzgado y que pague su condena. Y así mismo lo hacemos con el ladrón, con un asesino, con un narcotraficante, etcétera, etcétera. Entonces usted ve que hay muchos de nosotros que es verdad, no estoy diciendo que no es verdad, pero empezamos, esos políticos corruptos que tienen que ir presos, tienen que salir ahí, y empezamos
carne contra carne. La escritura nos dice a nosotros que la lucha no es contra carne ni sangre, pero nosotros muchos de los que decimos que somos hijos de Dios participamos de esas contiendas opinando, sí, fulano es corrupto. No estoy diciendo que no sea verdad, lo que estoy diciendo es que sí, es violador, que pague. Eso, tú sabes, la trampa, no, la trampa en la que uno mismo se hace y que uno mismo cae, es que cada uno de nosotros a nuestra manera estamos exigiendo justicia, pero lo que tú no sabes es que nosotros todos somos presos del pecado, y así como tú estás exigiendo justicia, que es válido por un violador, por un narcotraficante, por un pedrasta, por un asesino o por un político corrupto que está robándose la plata del pueblo, cuando tú estás exigiendo eso, también lo que tú estás reafirmando, lo que usted y yo estamos reafirmando, es que también nosotros no vamos a tener, para que sepa, para que usted lo sepa, también lo que usted está diciendo es, bueno, en el gran tribunal de justicia, cuando venga Dios como juez, usted no va a tener como abogado, y no tiene como abogado a Cristo. Usted y yo estamos siendo condenados al pecado, porque usted y yo, que estamos despotricando contra otros que evidentemente están cometiendo un error y que nosotros estamos exigiendo justicia, estamos diciendo que tiene que pagar por lo que hizo. Eso hay que mirarse usted en el espejo. Cada uno de nosotros ante Cristo tiene que pagar por lo que le hizo y por lo que le costó la vida a Cristo. Entonces, cuando usted ve eso y se enardece porque dice que le están robando de sus impuestos, o el tal violador o tal asesino, usted no se da cuenta que usted mismo está cayendo en su trampa, y que usted, cuando está despotricando de otro, es reafirmando lo que vino a hacer Cristo. Y Cristo, como tú quieres justicia, y yo soy justicia, cuando venga el gran tribunal de justicia precedido por nuestro Padre Dios, cuando Él te diga, tú lo que has pecado, tú crees que te vas a salvar apuntando a otros que han cometido pecado. Tú vas a pagar por lo tuyo y yo voy a pagar por lo mío. Tenemos que rendir cuenta ante un tribunal de justicia, donde si tú no tienes a Cristo como abogado, estás listo para la foto. Eso es lo que hay que enseñar y predicar y anunciar. Pero estamos con, otra vez, tanto ruido, que es verdad. Yo no estoy diciendo que no hay violador, asesino, etcétera. Pero pregunta, ¿a quiénes fue lo que vino a rescatar a Cristo? No fue precisamente a ellos. O sea, precisamente a nosotros. Pero como usted no lo han cogido violando, ni contrabandeando droga, ni como corrupto todavía, alguno de ustedes se cree que es de mejor familia y que es mejor que los que sí salen en pantalla. Yo tengo noticias para usted. Aquí Cristo no vino por el que más pecó, el que menos pecó. Cristo vino por todo el que pecó, y usted y yo estamos en esa lista. Entonces, si estamos en esa lista, ¿cómo es que usted se para todos los días despotricar contra todo el mundo? Yo veo gente que se pone en Facebook y en vivo y en Instagram despotricando, que yo no estoy diciendo que no sea así, pero hablando mal de Trump, hablando mal uno del Papa, hablando mal de todo eso. Puede ser verdad, que hablando mal que el pastor que robó, y que este es un violador y este es un asesino en serie, todo eso es verdad. Pero resulta que Cristo vino también por ellos. ¿Usted sabía eso? Cristo también vino por ellos. Y en ese mismo sentido y en ese mismo orden de cosas, ¿qué hay detrás de todo esto? Que detrás de todo esto lo que hay es un plan del Señor para que usted y yo nos arrepintamos y llevamos lo que dice Mateo 28. Vamos a predicar su palabra para que nosotros permanezcamos en su palabra y los demás tengan la oportunidad de ser salvados también. ¿Quién usted cree que necesita médico? El que está enfermo, y todos estamos enfermos de algo que se llama pecado, y el sanador es Cristo. Eso hay que continúa enseñándose. Tenemos una analogía para enseñar, una gran oportunidad con el COVID para enseñar eso, y la gente, sí, yo reprendo al COVID en el nombre de Jesús. ¿Cómo tú vas a reprender lo que tú no sabes si el mismo Cristo fue que lo mandó para enseñarnos a ti y a mí, y usarlo como una herramienta para llevarla a la gente a los pies de Cristo? Y si no fue Cristo, sino que fue Satanás o el diablo, necesitó un permiso de nuestro Señor para poder hacerlo. Entonces, si el Señor igual lo está permitiendo, ¿por qué no vemos esto como una oportunidad para poder predicar el evangelio de Cristo, anunciar su palabra, que la gente permanezca en él, que es lo que han estado haciendo mucha gente de parte de Cristo? Quítate de la vía, perico, quítate de la vía, perico, y después no diga que no te lo advertí. Mucha gente, en vez de estar peleando uno contra otro, tienen, porque ellos son los que más necesitan, ¿o no? Miren, cuando un violador
Ya hay una víctima de ese violador, necesita ayuda. Y usted ve que humanamente todo el mundo le manda psicólogo, le manda psiquiatra, que necesita mucho apoyo, bien. Pero ¿quién usted cree que necesita apoyo también? También lo necesita el violador, porque si ese violador no cambia su manera de pensar, no va a cambiar nunca su manera de ser. Y el hombre no puede cambiar gente. Quien cambia a la gente es el Espíritu de Dios, que da vida y vida en abundancia. Él es el que cambia a la gente. Entonces nosotros necesitamos que ese violador se convierta. Necesitamos que lleve ese violador sus pies a Cristo. Necesitamos que ese asesino se convierta a Cristo. Necesitamos que ese corrupto político se convierta a Cristo, que escuchen la palabra. Si no la aceptan, bien, pero ese es nuestro trabajo y nuestra labor, porque necesita a Cristo tanto el que fue afectado, todos nosotros que nos roban, todos nosotros que hemos sido violados, todos nosotros que de alguna manera hemos sufrido lo que es la corrupción, lo que usted quiera llamar, que hemos sufrido porque no podemos estar en la calle, porque tenemos miedo, porque hemos sufrido por los asesinos, por lo que usted quiera. Ellos necesitan ya los pies a Cristo, porque si ellos siguieran la palabra de Cristo, no existiera ni violador, no existiera ni asesino, ni corrupto, ni narcotraficante. Pero muy bonito cuando usted nota en ese espejo y cree que se siente mejor que otro. Otra vez, no hay justo ni a uno, y no lo estamos haciendo. La gente, en vez de estar, quítate de la vía, perico, el Señor a través de su palabra, quítense de la vía, quítense de la vía. Pero no. Entonces, ojo, el coro dice: si yo llego a saber que Perico era sordo, yo paro el tren. Este tren no va a parar, porque nosotros somos los que nos estamos haciendo los sordos cuando no queremos escuchar la palabra del Señor. Y a eso me refiero. Ya no importa ni siquiera quién esté hablando. Usted y yo necesitamos el Espíritu que da vida, para que Él discierna a través de nosotros y diga: wow, ¿qué es lo que el Señor nos quiere decir a través de Juan o de Pedro? Entonces, si hay una enseñanza que viene de parte de Dios, usted olvídese de la persona que lo está diciendo. Tiene que filtrar si eso viene de parte de Dios, si viene de parte de Satanás. ¿Cómo lo va a hacer sin palabra? ¿Cómo lo quiere hacer nada más opinando? Y porque usted va 2 veces a la iglesia y alguna vez, y ahora es peor, no estamos ni congregando como antes. O sea, ¿cuál es la única herramienta que tenemos? El Espíritu que da vida, y hay que apelar a Él todos los días, porque esa es su palabra. La gente no quiere ni leer la Biblia. Pregúntale a una persona cuántas veces lee la Biblia, y lo que más la leemos, después no queremos lo más sabiendo, diciéndole a los demás lo que tienen que hacer. La misma Biblia no necesita que la defiendan, el Espíritu la interpreta, el Espíritu que da vida, pero hay que anunciarlo. No podemos estar despotricando uno contra otro y diciendo: tú eres malo, tú eres corrupto, y parece que usted es el super santo. No, yo no soy santo. Entonces es eso, no hay santo ni a uno. Entonces tenemos que buscar, porque si no hay justo ni a uno, y si Dios nos está pidiendo que seamos santos como Él es santo, entonces tenemos que buscar ver qué fue lo que Jesús enseñó y enseñar eso. Entonces de eso se trata. La enseñanza es hacer la voluntad de Dios, pero el Señor todavía no me ha permitido que hable nada de su voluntad, porque yo mismo tengo mi rebeldía y necesito ser formado para hacer la voluntad del Señor. Vamos a continuar mismo en Juan capítulo 8, el verso 40. En Juan capítulo 8, y vamos a leer del verso 41 al 47. Téngame paciencia, por favor, téngame paciencia. Fíjense lo que dice Juan capítulo 8, el verso 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías. ¿A quién? A Jesús. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Otra vez, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois hijos, sois de vuestro padre el diablo. En esta parte significa el acusador. Y ahí donde quiero hacer, porque sabe que siempre decimos Satanás y decimos diablo. Atención, cuando usted escucha la palabra Satanás, en su original la palabra Satanás significa el que se te opone, el oponente, el adversario, ya el que está ahí haciéndote grón, que te obstaculiza. Pero cuando usted oiga el término diablo, diablo en
en su original significa acusador. Y es interesante que aquí en el Evangelio de Juan utilicen el término. Mire, dice, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. ¿De quién? Del acusador. Y en eso es lo que nos las pasamos. Todo el mundo acusando adentro. El esposo acusando a la esposa acusando al esposo, acusando al hijo, el hijo acusando al padre, nosotros acusando al director, acusando al maestro, acusando al profesor, acusando a mi abuela, acusando al policía acusando al ladrón. Una acusadera de todo el mundo. Y no se dan cuenta que todos estamos siendo diablo en ese momento. Mire, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Wow, ¿quién es que vos dice? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por eso no la oís vosotros, porque no soy de Dios. Y a eso que quiero apelar, necesitamos llevarle a toda esa gente que está de alguna manera perjudicando al planeta, que está haciendo mal, que está haciendo daño. Ellos están aquí, nosotros, la misión de nosotros es llevarle la palabra para que tengan la oportunidad de convertirse y de cambiar su forma de pensar y su forma de ser, y tiene que ponerse ellos en las manos de Cristo como nosotros lo estamos haciendo. Y cada día usted ha visto que nosotros, igual de pecadores, nosotros tuvimos esa oportunidad y todos los días tenemos la oportunidad de arrepentirnos y que Dios siga moldeando nuestra forma de ser, nuestro corazón y nuestro carácter. Pero no, usted quiere estar yendo allá nada más despotricando con otro porque usted piensa que su vida es perfecta. Después dice, no, yo sé que yo no soy perfecto, pero ¿cómo le gusta estar acusando a otro? ¿Cómo le gusta ser diablo cuando acusa a otro, viendo siempre la paja que hay en los ojos ajenos? Tenemos que empezar a sacar las vigas que hay en nuestros ojos y llevar ese mensaje, porque si queremos paz en la tierra, nosotros necesitamos que la gente escuche el mensaje de paz, no el mensaje de estar siempre recordando a la gente lo pecador que son, que tú eres violador, que tú eres ladrón. Ya se lo dijimos, ya lo saben. Entonces, si no lo saben o no lo reconocen, hay que presentarle a Cristo, porque Él es el que nos lleva a toda verdad, para que la gente pueda de su vida reorganizarle y decir, hey, de verdad necesito arrepentirme porque lo que estoy haciendo no está bien, no está bien. Pero a través de los ojos de Cristo, pero no lo estamos haciendo así. Estamos viendo mucho ruido, tanto ruido que cuando te dicen quítate de la vía, perico, tú estás ahí, el tren agarró y racatamplan, te pasó por encima a ti y a mí. Y quiero terminar con esto. Hechos capítulo 7, verso 51, pero vamos a leer el verso 51. Dice así, Hechos capítulo 7, verso 51. Duro de servicio, o sea, su mente, e incircunciso de corazón y de oídos. Atención, eso era Esteban en el libro de Hechos. Esteban diciendo, son duros de servir, o sea, su entendimiento es duro, no entiende, y nosotros estamos igual el día de hoy. E incircunciso de corazón y de oído. Vosotros resistís siempre el Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. Oyendo estas cosas se enfurecían y de sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Y qué tú crees que hicieron? Agarraron a Esteban y lo apedrearon y lo mataron. Lleno del Espíritu Santo, Esteban dijo, Señor, toma mi espíritu, pero no le tome en cuenta este pecado. O sea, perdónalos. Pero no paró de despotricar. Despotricó, Señor, manda un rayo en el nombre de Jesús, agarra a todos los que están. Yo voy a seguir leyendo. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, donde no lo tenemos mucho de nosotros, no lo tenemos ahí, lo tenemos puesto en la hidroxicloroquina, el dióxido de cloro, en la acetaminofén, lo que dice la OMS, lo que dice cada día el Ministerio de Salud para ver qué dice, lo que dice Juan, lo que dice Pedro, lo que dice tal influencer, todo el mundo influenciando sobre nosotros, menos Cristo. Dice así. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo,
he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Al Hijo del Hombre, están refiriéndose a Jesús. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, ¿qué hicieron? Lo apedrearon. Y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo, el que después usted conoce como Pablo, que después se reconvirtió. Ahí tiene. Pablo era un tipo asesino, era un tipo que estaba ahí, mire, que estaba a los pies de un joven que a los pies, cuando estaban apedreando a Esteban, él estaba ahí, tenía carta para perseguir a los cristianos. ¿Y qué pasó con Saulo? ¿Por qué no empezaron a despotricar? ¿No ves que cuando se lo mandaron a Ananías le dijeron, hey, pero este tipo, Dios le dijo, pero este tipo es de los que nos perseguía a nosotros y consentía en matar a los cristianos? ¿Y qué le dijo? ¿Qué le contestó el Señor Jesús? Le dijo, mira, recíbelo, porque este lo cogí yo para que él sepa lo que hay que sufrir, todo lo que hay que padecer en mi nombre. Recibe a ese. No le estaba diciendo, oye, ya estaba empezando, porque era lo lógico. Tú dices, bien, pero este tipo estaba buscando gente con carta de permiso para que mataran cristianos, persiguiendo a los cristianos. Y no era que necesitaba de Cristo. No se convirtió a Saulo y le cambiaron el nombre y el Señor le puso Pablo. Y no es Pablo el escritor de las últimas cartas que aparecen en la Escritura. Un gran apóstol del Señor. No ha sido Pablo de bendición para la vida de muchos de nosotros. Y Pablo tenía carta para matar a los cristianos. Estaba ahí a los pies cuando estaban matando a Esteban. Y Esteban, ¿qué digo? Empezó a despotricar de él. Empezó a despotricar de los que lo estaban apedreando literalmente. O sea, los asesinos que lo estaban matando. No, ¿qué dice Pablo? Dice, y apedreaban a Esteban mientras invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tome en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esto no hay que explicarlo ni eso se lo dejo al Señor para que siga trabajando en nuestros corazones. Que el Señor nos enseñe más. Y ya sabes, quítate de la vía perico, que ahí viene el tren. Shalom.